Buenas tardes, estamos en este espacio de RIE Radio Online. Estamos con el licenciado Jesús Cardosa, porque hoy también vamos a hablar de temas de salud mental. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Nati, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, disfrutando la tarde un poco calurosa, pero así es este clima, ¿no? Y es esta temporada. Sí, claro. Pues sí, hoy también hablaremos de un tema bien interesante, Nati, hablando ya de cuestiones de paternidades, haciendo un poquito alusión al Día del Padre que acaba de ocurrir. Y pues bueno, vamos a tocar un tema sobre paternidades, lo que es la paternidad activa o la paternidad desde la parte también emocional. Muy bien. Entonces empezaríamos, bueno, definiendo o viendo o poniendo el concepto de qué es una paternidad. Así es. Mira, la paternidad como tal, muchas veces la vemos como eh, la relación que se gesta entre el progenitor y el hijo. Y desafortunadamente solamente se veía desde la parte biológica y desde la parte económica, ¿sí? Y creíamos o pensábamos que eso era ejercer una paternidad responsable, por así llamarla, en el cual, bueno, yo estoy solamente proveyendo o soy el proveedor de la parte económica y ya con eso ejercí mi rol paterno, por así llamarlo. O sea, Sí. únicamente como proveedor y hasta ahí, sin más. Únicamente como el proveedor de las cuestiones materiales dentro de esta relación padre-hijo, padre-hija. ¿Sí? Ese era el rol que veíamos como adecuado en la sociedad de lo que tendría que hacer un papá. ¿Sí? Dejándose por completo la cuestión de educación, cuestiones escolares a lo que la madre de los en el entorno familiar. De acuerdo. Y entonces aquí tendríamos que entender también que, bueno, así como la mamá es básica para los hijos, el papá también. Así es. Sí, mira, la paternidad al final del día no es más que un proceso psicoafectivo, ¿sí? En la cual el hombre tiene el rol de concentrarse en las actividades principales, no solo de concebir y de proteger, de proveer, sino también de crear y de trabajar la parte afectiva con los hijos. Pasamos de ser protectores y proveedores a brindar crianza, brindar afectos, sí, en esta parte de una relación interpersonal con los hijos. Y en este caso, bueno, ¿cómo se refleja esto en los hijos? Mira, lo habíamos hablado en nuestro primer programa, cuando hablábamos sobre una crianza positiva, justo las herramientas psicológicas que le brinda, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta parte ya el rol del padre, un rol activo, es ayudar a los hijos a implementar o a crear en ellos cuestiones de autoconfianza, cuestiones de autocuidado, cuestiones de generación de emociones, en donde un padre puede decir te amo sin que sea mal visto o criticado dentro del entorno familiar o del entorno social. ¿Sí? Aquí quitamos este tabú de los hijos no lloran o papá solamente entra dentro del rol de crianza cuando hay que poner un castigo. Como el malo del cuento. Como el malo del cuento, por así llamarlo. Recordarás que antes la amenaza de mamá siempre era, le voy a decir a tu papá lo que hiciste. Sí. ¿Sí? En esta parte tiene que ser o se tiene que buscar que el padre genere una paternidad activa, una paternidad en la cual pueda ir a las reuniones escolares,
¿sí? Enterarse de qué está haciendo el hijo en el entorno escolar, apoyar en las tareas, que se lleve el hijo a la casa, pero también enseñarle que el rol del hombre dentro del entorno social y del entorno familiar no solo es de un proveedor, ¿sí? Sino que también se puede involucrar en las actividades del hogar, como lo puede ser lavar, planchar, cuidar a los hijos, ¿sí? Brindar este cuidado afectivo y este cuidado emocional, no solamente esta protección física. Y también este ejemplo, bueno, cunde más porque allá hay muchos hogares donde la mamá también trabaja y donde también tiene que estar al pendiente el papá del cuidado de los hijos, de llevarlos desde la guardería, llevarlos a la escuela, atender sus necesidades básicas. Así es, incluso vemos situaciones de cambios en esta cuestión de roles, ¿no? Donde papá se dedica a las actividades del hogar y mamá es la proveedora económica. Entonces, al que le toca la parte de la crianza, de llevar a los hijos a la escuela, de recogerlos, de ayudarles con las tareas, es papá. O tenemos estas actividades en donde tanto papá y mamá cumplen un rol laboral en un cierto horario, pues bueno, las actividades de casa se tienen que compartir. Y también en esta parte el padre debe de involucrarse en los momentos de desarrollo de los hijos o de las hijas, ¿sí? Desde la parte del embarazo, la concepción, la infancia temprana, la adolescencia, la generación, no solo de un modelo de límites y reglas, sino también de un modelo afectivo, de una crianza respetuosa en la cual puedes criar y educar y mantener una relación afectiva con tu hijo. Y sobre todo, una relación donde se destaque el ejemplo del papá como papá, que muchas veces estuvo hasta cierta manera ignorado precisamente por los roles de autoridad muy drástica, muy rígida. Así es. Sí, mira, lo que se pretende justamente eliminar con un rol de un padre activo, de una paternidad activa y desde la cuestión de afectos y emociones, pues es que el padre pueda brindar cuestiones de habilidades sociales, cuestiones de autoestima, cuestiones de desempeño escolar, ¿sí? Herramientas para afrontar problemáticas no solamente físicas, sino también problemáticas emocionales, en donde el hijo o la hija pueda llorar y abrazar a papá y decirle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo de esta manera y papá pueda justamente reconciliarse y abrazar esta parte y decir, hay emociones, yo también tengo emociones y tengo que transmitir emociones a mis hijos, ¿sí? Entonces, esto, por ende, da un mayor bienestar psicológico en los hijos, en las hijas, ¿sí? Y hay un compromiso real de papá en la crianza positiva de los hijos. Sobre todo una parte activa ya en lo que corresponde a la crianza, cosa que antes era una actitud relativamente retirada porque, bueno, no estaba en casa y no era una figura importante en la atención de los hijos. Así es, era una figura más castrante, más impositiva, más que una figura propositiva y afectiva. ¿Sí? Si queríamos un castigo, pues bueno, el ideal para ponerlo siempre era papá. ¿Sí? Papá es el que pone castigo, papá es el que utiliza el cinto, papá es el que regaña, ¿sí? Y mamá solo daba la queja. Entonces, en este modelo de paternidad activa, de paternidad desde la parte emocional, pues bueno, vemos y quitamos ese tabú de los hombres no lloran. ¿Sí? Los hombres también lloran, los hombres también tienen emociones, los hombres también pueden expresar emociones y también pueden decir, esto no me gusta, esto no me hace sentir bien y transmitir justamente esas emociones para un manejo emocional adecuado de los hijos y un bienestar psicológico óptimo. No, y sobre todo una relación más cercana, afectiva, que la que se tenía con anterioridad. Así es, sí, mira, vemos o veíamos a papás con estrés laboral,
¿sí? A papás con conflictos constantes en la cuestión laboral o en la cuestión con mamá, en la cual es que me estás pidiendo que aparte de que trabaje, les diga un te amo a mis hijos. Me estás pidiendo que aparte de que trabaje, abrace a mis hijos, ¿sí? Entonces, estos conflictos que se gestaban o se generaban justamente como mecanismo de defensa para decir, no tengo emociones, mira, yo me la paso trabajando, tú edúcalos, es quitar justamente estas barreras, ¿no? En las cuales papá puede expresar emociones de manera eh, adecuada, ¿sí? Lógico, estas construcciones vienen desde una parte machista en la cual los hombres no tenemos emociones, los hombres no expresamos emociones, los hombres no necesitamos cosas de salud mental. No, porque no están locos, como decían. Y aparte era la autoridad, entonces a ellos no les tocaba. Y luego había una separación muy drástica en el sentido de que el papá vaya a trabajar y maneje la proveeduría del hogar, mientras la mamá encárguese de todas las tareas adentro de casa y sobre todo en esas tareas, pues la crianza de los hijos. Así es. Sí, mira, y lo que se busca justamente con este modelo de paternidad activa es la construcción de un vínculo emocional con los hijos o con las hijas, ¿sí? Es generar este vínculo desde el primer momento, porque, ojo, veíamos estas construcciones de mamá es mamá desde el momento en el que se entera que está embarazada, pero papá es papá hasta que nace el hijo. Había una separación de 9 meses. Claro, y aparte de eso también, en algunos casos hasta chantajes para decirle que va a ser papá o que no va a ser papá. Así es. Entonces, en esta construcción es papá es también papá desde el momento del embarazo, de la concepción, ¿sí? Entonces, desde ahí es empezar a entender cuál es el rol de cada uno dentro del entorno familiar, ¿sí? Papá también puede cambiar un pañal, ¿sí? Papá también puede darle la mamila al hijo, ¿sí? Papá también puede cuidarlo o dormirlo en las noches, justamente generar este vínculo emocional desde el primer momento con papá para que en el momento en el que nazca el hijo, se lleve a la par con la mamá esta construcción de un individuo, ¿sí? Esta construcción de límites y reglas en las cuales mamá no debe estar peleada con la implementación de límites y reglas y papá no debe estar peleado con la parte emocional, ¿sí? Quitarnos eh, ese chip de le voy a decir a tu papá, a ver, no, mamá, tú también puedes poner un castigo, No, ¿sí? y aparte, ya también en los últimos años, bueno, ya se ha hecho común que los papás estén dentro del parto, dentro de las clínicas, cosa que anteriormente pues era impensable. Así es, sí, y mira, vemos poca, poco involucramiento también de los padres en cuestiones académicas. Sí, sí, efectivamente, ya los papás están yendo a los partos, pero parece curioso como si fueran los reporteros del parto, ¿no? Porque solamente están videograbando y se acabó, cuando su rol tendría que ser más el de asistencia emocional con mamá. Sí, Sí, porque también se manejan demasiadas emociones en ese momento. claro. Sí, y vemos más a papás tomando fotografías que a un papá apoyando emocionalmente a mamá. Sí. Luego, como cuestiones sociales, todos felicitamos a mamá, qué bueno que estás embarazada, sí, pero papá también tiene un rol importante en eso, ¿no? También él es papá, sí. También él puede involucrarse en estas actividades. Posterior al nacimiento, papá también puede ir a las actividades escolares. Sí, lo hemos visto de un par de años a la fecha que ya se está celebrando, por decir, el Día del Padre, ¿no?
ya viene esta parte emocional también de decir, el papá también es importante en la crianza, ¿no? También merece ese respeto a ese rol. Sí, Claro, y sobre todo también, porque volvemos a decir, se convirtió ya en una parte activa del proceso, no nada más del momento, sino de todo el proceso. así es. Sí, es un proceso, justamente como bien lo mencionas, en las cuales papá se tiene que comenzar a involucrar. Luego tomamos como pretexto, se toma de pretexto las actividades laborales y lo mencionamos en nuestro primer programa, Nati. No sé si recuerdes esta generación de vínculos desde pequeños momentos. A ver, sí, llegaste cansado, pero puedes jugar un juego de mesa en 10, 15 minutos, puedes salir a jugar un poco de fútbol con tu hijo, con tu hija, puedes jugar a lo que quieras en 5 o 10 minutos y empezar a generar justamente este vínculo emocional. Sí, que entiendas que tus hijos tienen emociones y que tú como hombre también tienes emociones y es válido expresarlas. Y aparte, bueno, ya después de la pandemia quedó muy claro que algunos trabajos se quedaron en casa. Hay gente que ya trabaja en casa, que ya no tiene que desplazarse hacia otro lugar y entonces la relación con los hijos, bueno, se hace más estrecha, ¿no? Precisamente por la presencia física que hay del hombre en casa. Así es. Sí, mira, y por ejemplo, ahorita que tocas esta cuestión de pandemia, también en Durango tuvimos una pandemia que no se vivió en ninguna otra parte del país y que fue la tan llamada meningitis, ¿sí? En donde más de 40 familias perdieron a mamá, ¿sí? Eh, por cuestiones específicas de temas de salud, medicamentos. Entonces, ¿quién es el único que queda en este rol o en esta cuestión familiar? Pues es un papá. Ujú. ¿Sí? Lamentablemente, quienes fallecen fueron 43 o 44 mujeres y dejan a un hijo o a varios hijos dentro de la orfandad, ¿no? De madre. Entonces, quien tiene que asumir las actividades, y ojo con esta parte, porque luego se vivió mucho, ¿no? A ver, no es papá y mamá a la vez, ¿sí? Sí, así es. Seas un padre o una madre soltera, no te hace papá y mamá a la vez, ¿sí? Te hace un papá o te hace una mamá soltera con responsabilidades dentro de un entorno familiar. Entonces, dentro de esta cuestión, pues bueno, el rol activo en todas las cuestiones le toca a papá. ¿Y a quién nos referimos? Pues bueno, es un desarrollo psicoemocional de los hijos, un desarrollo físico de los hijos, una implementación de límites y reglas, pero también una implementación de cuestiones emocionales con los hijos, ¿sí? Entonces, Sí, 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 adelante. no, dime. Sí, lo que bien decías, ¿no? Aquí sí ya las emociones ya también forman parte del esquema familiar, porque el papá ya no es el duro, el rígido, la pared impenetrable, sino que hay una relación afectiva con los hijos. Y más porque, bueno, en los últimos años también ha habido una tendencia a tener cada vez menos, un número menor de hijos. Entonces la relación puede ser más estrecha con uno o con dos o con tres hijos que la que se tenía hace 100 años donde eran 10, 12, 15 hijos. Así es. Sí, mira, al final del día, efectivamente, ¿no? Las familias actualmente son más pequeñas, mucho más pequeñas. Sí, la generación anterior a la nuestra tenía 5 hijos. La generación anterior tenían 10, 12 hijos. Sí, las generaciones actuales estamos hablando de 2, máximo 3 hijos y probablemente la siguiente generación sea solamente uno, ¿sí? O ninguno. Y Entonces, otra cosa que también estamos viendo, aparte de los hijos, bueno, es la presencia cada vez mayor de mascotas dentro del entorno familiar que también ayudan
a mostrar el afecto dentro de los integrantes de las familias. Sí, sí, luego vienen estos tan llamados perrijos que se tienen, ¿no? Pero a ver, esa es la parte como curiosa dentro de esta situación, ¿no? Los hombres generamos más un vínculo emocional con las mascotas que con nuestros propios hijos. O sea, Hay sacas más. relaciones, claro, hay relaciones más fuertes a veces porque el papá es el que consiente también al perro o al gato, ¿no? El que lo cuida, el que está al pendiente de él. Ahora sí Así, que como si fuera otro hijo. exacto, lo saca a pasear, va y lo lleva al veterinario y se enferma el hijo. Ah, es que yo estoy trabajando, llévalo tú. Y la Sí, mamá le toca. y le toca a la mamá, pero la mascota es atendida por papá. Sí, Y más si es un perro de talla mediana o de talla grande. Si es un perro grande, entonces el papá es el que lo carga, lo lleva y lo trae. claro, claro. Entonces, en esta cuestión, el vínculo emocional existe, pero curiosamente existe con una mascota. ¿Y aquí qué pasa en estos casos donde este vínculo, bueno, se fortalece en ese sentido? ¿Y qué pasa con la relación con los hijos? Mira, ¿qué ocurre? Esto es bien importante. Aquí es donde tendríamos que estar entendiendo que ese mismo vínculo emocional que estás intentando generar con tu mascota, sí, tendría que ser superior el vínculo que generas con tus hijos. Porque tus hijos también tienen emociones, ¿sí? Tus, tus hijos necesitan también de ese cuidado, ¿sí? Tus hijos también generan emociones, también lloran, también ríen, también necesitan un abrazo, ¿sí? También necesitan que los lleves a la escuela, que estés en las actividades escolares, que les digas felicidades, te salió muy bien, ¿sí? Y que no solamente vean a un papá regañón, periférico en cuestiones emocionales, pero presente en cuestiones de castigos. Y cambia también mucho la relación, como tú lo señalas, que bueno, son ejemplos de las crianzas modernas. Claro. Sí, mira, lamentablemente estas crianzas modernas, eh, luego el perro tiene, no sé, 20,000 atuendos, ¿no? Y, y el hijo le dice, quiero un pantalón y es como otra vez, ¿sabes? Entonces, sí, es generar empatía con los hijos, es generar una empatía, un vínculo emocional también con ellos, ¿no? Entenderlos que son personas, ¿sí? Y que son personas eh, pequeñas y que necesitan un cuidado afectivo, una guía. Y esa guía no solamente la da mamá, también la puede dar papá, ¿sí? Es entender justo el desarrollo de cada una de las etapas de tus hijos. ¿Sí? Hay etapas en las que necesitan más límites, como lo es la adolescencia, ¿sí? Pero es importante entender que el desarrollo emocional es durante todas las etapas de la vida. ¿Sí? Y luego, como hijos, solamente le hablamos a papá cuando tenemos un problema. O ¿Sí? cuando se requiere dinero, que también muchas veces se ve al papá como cajero automático. Exacto, ¿por qué? Porque dentro del entorno familiar vimos a papá solamente como un proveedor. Entonces, como solo era el proveedor, necesito dinero, tengo un problema, sí, pero para una cuestión emocional, sí es mamá, no es un papá. Entonces, ¿cómo gestionar las emociones con papá? Uf, esta es la parte interesante.
primero entender que como individuos, como personas, tenemos emociones, seamos hombres o mujeres. Sí, no, eso no, el ser hombre no te quita la cuestión afectiva y la cuestión emocional. Sí, una vez que entiendes eso, tienes que, ahora sí que trabajar en tus propias emociones, en la expresión de tus emociones. Sí, el decir, a ver, yo también me enojo, yo también me pongo feliz, yo también me pongo triste, yo también siento amor, sí, yo también siento como cualquier otra persona. Y es justamente esta cuestión, ¿no? Empezar a reconciliarte con esa parte emocional y una vez que te logras reconciliar con la parte emocional, pues bueno, empezar a trabajar en aceptarlas, en entenderlas, en saber cómo son y luego poder expresarlas. Aquí estaríamos pues hablando de un trabajo fuerte, porque muchas veces a los papás en nuestra época y en las épocas anteriores todavía no se nos abría el lado afectivo con papá. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer ahora de manera intensa para reconciliar esa parte y sobre todo poder llevarla hacia los hijos. Así es. Sí, mira, esto es como cuestiones laborales. ¿A qué me refiero? Tú no puedes enseñarle al nuevo el trabajo si primero no lo entiendes, no lo comprendes, no lo has realizado y no eres experto en. Si no logras tener eso, no vas a poder enseñarle al nuevo, no vas a poder capacitar al nuevo. Sí. Si llega el jefe y te dice, oh, ¿sabes qué, Nati? Vas a enseñarle al nuevo a cómo manejar una retroexcavadora. ¿Y tú nunca has manejado una retroexcavadora? No, no se va a saber, o sea, no voy a No saber y vamos a no voy a saber. poder enseñar. Primero Exacto, usarla y después enseñar. exacto. Entonces, con las emociones es exactamente igual. Tú no puedes decirle a un hijo o hablarle a un hijo de emociones si no las entiendes primero, si no eres consciente que las tienes, si no eres consciente que las puedes expresar. Justo en ese momento que sabes que las tienes, que las puedes expresar, cómo son, hacia dónde van, en ese momento vas a poder decirle a tu hijo, oye, mira, esto que tú estás sintiendo se llama enojo y el enojo se manifiesta de esta y de esta manera. ¿Sí? Eso que tú estás sintiendo se llama alegría y la alegría se viene de esta y de esta forma y se expresa así. Pero primero debes entenderlo tú. Primero debes trabajarlo contigo. ¿Qué hay que hacer en estos casos para poder entender la gestión de nuestras propias emociones primero, como papás? Primero, como papás, aceptar que las tenemos. Eso es primordial. Aceptar que como hombres también tenemos emociones, que como hombres también sentimos. ¿Sí? No solamente somos proveedores de alguna situación. No, también tenemos emociones, también sentimos, también reímos, también lloramos, también nos enojamos. Una vez que lo entendamos, tenemos que trabajar en procesos de salud mental, definitivamente, ¿sí? Y en estos procesos de salud mental, pues bueno, acudir con los profesionales. ¿Para qué? Para que nos enseñen justamente este manejo emocional, para que sepamos qué onda con nuestras emociones, qué estamos sintiendo, por qué nos sentimos así, por qué expresamos las emociones de esta manera, ¿sí? Una vez que ya tengamos ese trabajo con los profesionales, pues nos va a ser mucho más fácil entender y relacionar nuestras emociones y un vínculo afectivo saludable con nuestros hijos. Ya lo hemos dicho, pero bueno, no está de más repetirlo. ¿Dónde podemos encontrar a profesionales que nos ayuden a gestionar nuestras propias emociones?
Claro, mira, ¿dónde podemos encontrarlos? Nuevamente, en instituciones públicas como DIF estatal, DIF municipal, Hospital de Salud Mental, Instituto de Salud Mental. En la parte privada, pues bueno, aquí en R&R Radio, con tu servidor, en sus redes sociales o en las redes sociales de R&R Radio, ¿sí? En mis redes sociales personales como Jesús Cardosa en Facebook y en X, y al teléfono 618-823-0379. Otra vez el número, por favor, por si a alguien se le pasó. Claro, es 618-823-0379. Entonces, todo aquel que necesite un consejo, que necesite terapia, que necesite reencontrarse con sus propias emociones o que necesite gestión de emociones, inmediatamente a buscar un profesional de la salud mental. Así es. Sí, porque es un trabajo netamente de salud mental el que tenemos que comenzar a realizar, ¿no? Ya una vez que estés bien en temas de salud mental, lógico, vas a poder dar una salud mental adecuada a tus hijos. Sí, no, esto sería tan absurdo como ir con el médico y el médico está fumando y te dice, deja el cigarro porque te va a hacer daño. Sí, Y aquí el detalle es que nadie da lo que no tiene. exactamente. Entonces, necesitamos trabajar la cuestión emocional si queremos dar cuestión emocional a nuestros hijos. Necesitamos entender por qué nuestros vínculos afectivos no están funcionando de la manera que deben de estar funcionando para poder enseñarle a nuestros hijos cuestiones de vínculos afectivos saludables. Y sobre todo, reconocer nuestras propias emociones para poderlas transmitir. Así es. Y aparte de buscar al profesional de la salud mental, ¿qué tan largo sería un proceso de gestión de nuestras propias emociones como papás? Mira, ¿qué tan largo es? Nunca dejamos de aprender como padres. Sí, no venimos a este mundo con un manual de cómo ser padres de una persona. Sí, entonces este es un autoaprendizaje constante y diario y por el resto de tu vida. Sí, hoy pudiste aprender algo con tu hijo o pudiste haberle enseñado algo a tu hijo. Sí, la cuestión de la paternidad es un aprendizaje mutuo todos los días. Sí, entendamos esta parte. No vamos a concluir nunca el aprendizaje. Sí, ya cuando nuestros hijos estén mayores, habrá otros aprendizajes, otras emociones que tengamos que expresar y que enseñarles. Sí, lo dicen sabiamente los papás. Me vas a entender cuando tengas a tus propios hijos. Sí, en ese momento hay otro aprendizaje. Y como bien lo señalas, nunca se deja de aprender porque esto, bueno, es un proceso que se repite una y otra vez. Así es, sí, y dentro eh, de esta paternidad activa, algo que vamos a tener que fomentar, sí o sí, es una igualdad y una equidad de género. Sí, eh, desde los procesos de entender que tanto papá como mamá tienen el mismo rol dentro de la crianza de los hijos. Sí, lógico, cuestiones de respeto, prevención de problemas, tanto emocionales como físicos, ¿no? Necesitamos entender esa parte. La paternidad la paternidad responsable, sobre todo, es un compromiso fundamental, primero del propio individuo, luego del individuo con la mamá y luego del individuo con los hijos. ¿Sí? Una vez que entendamos que es un compromiso, ¿sí? Afectivo, un compromiso en cuestiones de salud mental, entenderemos que el paso por la paternidad es justo esto, ¿no? Un trabajo constante de emociones, de generación de vínculos afectivos
y de una relación interpersonal basada en salud con tus hijos. Ahora, ¿y qué hacer también, licenciado Jesús Cardosa, cuando a veces no se entiende el concepto de equidad de género? Y hay sobre todo mujeres que manejan la equidad de género como una superioridad o una masculinización de las mujeres. Ujú. Sí, mira, en esta cuestión, por eso te lo comentaba hace unos momentos, ¿no? A ver, entendamos que hay roles dentro de la familia, ¿sale? Y estos roles son inamovibles, ¿sí? ¿A qué me refiero? A ver, hablando de roles, hay una figura o figuras de autoridad que son papá, mamá o puede ser papá y papá, mamá, mamá, solamente papá o solamente mamá, pero son las figuras de autoridad, ¿sí? Ninguno va a poder suplir al otro, ¿sí? Lo que va a pasar es que te vas a tener que hacer cargo de las actividades tú solo o en los diferentes estándares, ¿no? A ver, pero hay una igualdad. Tanto papá tiene decisión como mamá tiene decisión, ¿sí? Papá tiene una responsabilidad y mamá también la tiene, ¿sí? La cuestión de la equidad no es un pelearnos hombres contra mujeres, es entender que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sí, lamentablemente ya tuvimos un polo que fue el machismo, sí, y pareciera o queremos verlo como si el otro polo tuviera que ser a fuerza el feminismo, sí, como si tuvieran que estar peleados la cuestión masculina con la cuestión femenina. No están peleadas, sí, están íntimamente ligadas, sí. Entonces, la equidad es entender que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. ¿Qué rol juegan en este caso lo que se ha denominado las nuevas masculinidades? Mira, juegan un rol importante e interesante porque justamente de las nuevas masculinidades es donde parten las formas de aprendizaje del hombre dentro de la cuestión emocional. ¿Sí? Y por ende, partimos desde una nueva masculinidad para entender una paternidad activa. ¿Sí? Las nuevas masculinidades es un tema bien interesante que tal vez trabajemos en otro programa, pero es la base de entender que, a ver, al final del día somos una conjunción de un hombre y una mujer. Y todas las personas tenemos esa polaridad. Exacto. En psicología hablamos de un ánima y de un animus, de una parte masculina y de una parte femenina dentro de todos los individuos. Sí. A ver, yo no estoy peleado con mi parte masculina y tampoco con mi parte femenina. ¿Por qué? Porque somos individuos. Sí. Provengo de un hombre y de una mujer. Entonces, dentro de esta mezcla, existen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sí, es impensable una sociedad sin hombres, pero también es impensable una sociedad sin mujeres. Sí, porque en este caso, bueno, las dos partes, tanto hombres como mujeres, son fundamentales para el desarrollo de la comunidad. Así es. Y de la misma manera como es impensable en esta cuestión, bueno, también en la cuestión de la paternidad. Tiene que ser impensable que un padre solamente sea proveedor. Sí, también tiene que involucrarse en esta cuestión emocional, en este aprendizaje de los hijos, en este enseñarles y guiarles sobre todo en, en un manejo emocional adecuado. ¿Sí? En entender que tanto hombres como mujeres tenemos emociones. Que a veces eso es lo que cuesta entender por ambas partes, ¿no?
Claro, mira, por eso socialmente en esta cuestión el Día de la Madre era muy importante y el del padre quedaba completamente de lado. ¿Por qué? Porque justamente como hijos, o sea, quien veíamos involucrada en el desarrollo solamente era mamá. Sí, pero ahora ya también el Día del Padre está tomando un auge que no se había visto en años anteriores y sobre todo un reconocimiento tanto de autoridades como de la propia sociedad, de que el papá también es importante. Así es. Entonces, en esta cuestión empieza a tomar relevancia. ¿Por qué? Porque justamente existe ya un involucramiento un poco más activo eh, de quienes ejercen el rol paterno, ¿sí? Y que pueden llegar a generar esto. Por eso es fundamental cuando una pareja quiere tener un proceso de adopción, se hacen evaluaciones psicológicas tanto a papá como a mamá. ¿Sí? Si fuera el caso, pues solamente evaluamos a mamá y si mamá está bien, pues bueno, adelante, ¿no? Tiene que haber una evaluación en conjunto, ¿no? Sí, tiene que haber un involucramiento del padre en la crianza de los hijos. Entonces ya allá en este punto, licenciado Jesús Cardosa, Sí, ¿cómo debería ser pues la paternidad activa en este proceso de crianza de los hijos actualmente? mira, ¿cómo debería de ser? Debe de ser una paternidad responsable desde la parte de creación de vínculos en la crianza de los hijos, ¿sí? Equitativa en las actividades y en las responsabilidades del proceso de desarrollo de los hijos, ¿sí? Y hablando de cuestiones de desarrollo, no solamente es físico, sino también en el desarrollo escolar, en el desarrollo psicológico, en el desarrollo emocional de los hijos, ¿sí? Como te decía, es un compromiso en la generación de un vínculo afectivo saludable con los hijos, ¿sí? Y lógico, la generación de una mancuerna de trabajo con mamá, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos a ver el trabajo o la generación de una paternidad responsable. Y aparte de esto, esta es una paternidad responsable, pero bueno, ¿cómo se refleja en los hijos? Ya hablando, Uh por -huh. ejemplo, de unos niños que están yendo a una escuela primaria. ¿Cómo podemos entender la crianza de una participación con una participación del papá de manera activa? Mira, ¿qué genera o qué gestan los hijos? Bueno, como ya lo había mencionado, cuestiones de autoestima, cuestiones de desarrollo saludable, sí, cuestiones de valores, cuestiones de, un, de una cuestión emocional, tanto para la aceptación como para la expresión de la misma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lógico, sabemos que papá y a veces papá y mamá trabajan. Y así como mamá puede pedir permiso para ir a una reunión escolar, también lo puede hacer papá. Sí, papá también se puede involucrar en las actividades escolares, también puede ir a una reunión escolar y ver qué onda con la escuela de los hijos. Sí, antes se lo dejábamos todo a mamá, no, también papá se puede involucrar, también papá puede conocer y generar estos lazos educativos con los hijos. Sí, entonces, esta paternidad que te da autoestima, te da valores, te da cuestiones afectivas con los hijos, te da cuestiones psicológicas saludables con los hijos, te da un vínculo entre papá e hijo saludable. No, y eso es excelente porque pues, en ese sentido estaríamos hablando pues de que los hijos tendrían una educación más completa y estaríamos abarcando más áreas de la vida de nuestros hijos. Así es. Sí, mira, al final del día también los hijos aprenden, tanto hijos como hijas aprenden que los hombres tienen emociones y las pueden expresar. Entonces, un hijo varón va a crecer con ese ejemplo de yo también lo puedo hacer, pero también la hija puede crecer con mi papá lo hace, entonces cualquier hombre lo puede hacer, ¿sí? Entonces, esto va a generar relaciones interpersonales de los hijos con sus pares de forma saludable, pero también
entendiendo que si un niño llora y es varón, no pasa nada porque llore, ¿sí? No pasa nada porque se sienta triste o porque se siente enojado, van a entender justamente la emoción. No, y sobre todo, esto lleva también como consecuencia una adecuada gestión de emociones en nuestros hijos, porque al final de cuentas también participan los hijos de manera activa en el reconocimiento y aceptación de sus propias emociones. Claro, mira, la UNICEF dio un estudio en donde el desarrollo adecuado de las personas superó el porcentaje del 70% en bienestar emocional cuando eran criados tanto por papá como por mamá. ¿Sí? En los individuos que solamente se involucró mamá, el desarrollo óptimo era solamente del 25% de los individuos. Entonces, es una diferencia abismal, ¿sí? Casi 8 de cada 10 niños que eran criados por papá y mamá a la vez tenían un mejor desarrollo emocional que los que no, ¿sí? Siendo solamente 2 los, los que tenían un buen desarrollo cuando solamente eran criados por mamá. Entonces, nos habla de beneficios sociales medibles en este Y algo entorno. también importante, ¿no? Se van erradicando poco a poco los chantajes entre papá y mamá en función de los hijos. Claro, claro. Entonces, sí, lógico. Vemos cuestiones de chantajes emocionales de no voy a llevar a los hijos y solamente vemos a papá como proveedor, ¿no? A ver, no, papá también eh, tiene un papel importante en la crianza, sí. No, eso sí, sobre todo porque ya el papá también ya entra directamente en la educación de los hijos y ya no es solamente una figura a nivel emocional para los hijos, sino que también ya es una parte importante para el desarrollo de los pequeños. Así es, sí, ya no solo se le ve como el proveedor, como el ogro, ahora sí que como el policía malo dentro del interrogatorio, ¿no? Ya se le ve desde una parte activa emocional en donde papá también me puede abrazar y decirme que me quiere y me puede acompañar a las actividades de la escuela sin ningún problema y puedo platicar con él de mis emociones. Y sí, eso ayuda también porque, bueno, establece una relación más estrecha también con papá, una relación más cercana, que bueno, que en generaciones anteriores, bueno, no era tan fácil. Así es. Señor licenciado Cardosa, el tiempo, como siempre, nos corta en lo más emocionante de la plática, pero ¿cuál sería tu mensaje del día de hoy para nuestros radioescuchas? Sí, lamentablemente el tiempo es corto, pero bueno, como te lo decía, en esta ocasión el mensaje es simple, ¿no? Como papás también nos podemos involucrar en el desarrollo emocional de nuestros hijos. También podemos tener una conversación emocional con nuestros hijos, esta conexión que podemos gestar o que se gesta solamente en algunas situaciones con mamá, también la podemos generar los papás y recordar que la cuestión de una paternidad activa no es solamente la proveeduría de insumos y de cuestiones económicas, sino también una proveeduría emocional y una proveeduría afectiva. Así es, excelente. Y ya para terminar, otra vez tus redes sociales, de la manera que se puedan comunicar contigo, quienes nos han Claro, escuchado el día de hoy. claro, mira, mis redes sociales personales como Jesús Cardosa en Facebook y en X, en las redes sociales de R&R Radio y al teléfono 618-823-0379. No, pues muchísimas gracias. Como siempre, el licenciado Jesús Cardosa aquí con un tema importante de salud mental, porque también es parte importante de nuestro bienestar atender estos aspectos y sobre todo que nos ayudan a contribuir para una mejor sociedad y sobre todo para fortalecer y tener mejores familias. Así es. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon el día de hoy, que han estado con nosotros. Los esperamos en la próxima misma hora, aquí en esta misma señal de RIR Radio Digital. Y
Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Que tengan muy buen día. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.